Pasaremos con la siguiente serie de programas en Festo Fluid Hydraulic, iniciando con circuito sincronizado en serie y paralelo, tanto su versión neumática como la versión electroneumática. Pasaremos al archivo, abrir, lo tenemos guardado como D1. Ya conocemos los elementos de estos dos circuitos. Tenemos 4 cilindros de doble efecto, tenemos 2 válvulas de 4 a 3, válvulas configurables de 4 a 3, tenemos modificaciones de un accionamiento general por enclavamiento, señal neumática, un tanque, y pasaremos a explicar en qué consiste este sistema. Pues consiste en una modificación de velocidades por medio del suministro y cómo se le da. En este caso, en el lado izquierdo, al momento de simular, tenemos que el primer cilindro tiene una velocidad de 0.17 y el cilindro de 0.1. ¿A qué se debe esto? A que el cilindro de 0.17 está suministrando por su salida, su salida, le está suministrando el aire que sale del cilindro al segundo cilindro. Ya que este cilindro no es una válvula, la salida que registra es mucho menor que el de la válvula, haciendo que el suministro del segundo cilindro se vuelva menor, haciendo que el cilindro de doble efecto, que es el primero, alcance a salirse por completo, y el cilindro de doble efecto que está en segundo lugar, conectado en serie, claro, quede a media cancha, en este caso a la mitad del cilindro. Pero al momento en que regresamos para atrás, moviéndolo de derecha a izquierda, recuerden que en la parte del medio de nuestra válvula de 4.3 técnicamente está en un estado neutral y no cambia el estado en el que estarán los cilindros. Al momento de moverlo completamente de derecha a izquierda, se regresan y podemos ver que el cilindro de la izquierda tiene mucha más velocidad de salida, mucha más velocidad de regreso que el de la derecha, y aún así los dos se alcanzan. En este caso, tanto este como este chocan al mismo tiempo con la pared por la diferencia de velocidad y la distancia que tienen que recorrer. Volvemos a ver, 0.45, 0.27 y tocan al mismo tiempo. Bueno, toca ligeramente primero el de la izquierda. Vamos a checar. Y consiste en esto. Podemos ver cómo en serie la velocidad le favorece al cilindro de la izquierda, y en el regreso también, por la forma en que está configurado y cómo fluye el aire. Ahora pasamos con el de paralelo. El de paralelo consiste en hacer que el suministro de señal, el suministro de flujo, esté igual en ambos, y a su vez, ya que el suministro de flujo va a estar igual distribuido entre ambos, también se va a tener velocidad igual tanto en salida como en entrada del cilindro. Vamos a probar. Activamos. Podemos ver que va a una velocidad de 0.08 pareja en ambos, y por eso mismo, al activarse los dos al mismo tiempo, tienen que tocar al mismo tiempo. Y clank. Ahora ponemos en estado neutral, nos damos cuenta que no sirve para nada, ya que está suministrando así y es neutral. Pero ponemos en nuestro lado B, o sea, de derecha a izquierda, de nuevo, y se regresa. Y como sabemos, el suministro de velocidad está parejo en ambos. Entonces tiene la misma velocidad de entrada que de salida. Toca al mismo tiempo, volvemos a probar. 0.08. Lo regresamos para atrás. 0.14. Así mismo. Probaremos su forma electroneumática. Vamos a abrir. Lo tenemos guardado como D2. Y está.
este caso corremos el programa, ya conocemos nuestros elementos, 4 cilindros de simple efecto igual que en el anterior. Tenemos los cilindros, las válvulas configuradas a 4.3 modificadas con un solenoide en el canal Y1. Tenemos nuestro suministrador de señal de flujo, tenemos nuestros tanques, tenemos una fuente de alimentación de 24 volts, tenemos una fuente de 0 volts y un interruptor marcado como S1 y un solenoide en canal Y1 que es el que va a estar mandando la señal de activación para Y1. En este caso, ¿en qué consiste este sistema? Pues es exactamente igual que el anterior. La diferencia es su forma de activación, ya que no es manual con un accionamiento general con enclavamiento, sino con un solenoide. En este caso damos clic en el interruptor, o sea, pulsamos el interruptor y sucede. Como podemos ver, corre exactamente igual en 0.17 y en 0.1, en 0.08, 0.08 ya sabemos. En este caso este es mayor en velocidad que este porque se llega al suministro de flujo primero a él y él suministra de flujo a el segundo cilindro, pero como no está diseñado para suministrar, tiene una menor velocidad, haciendo que este quede a media cancha, a medio cilindro, y ellos recorren la misma distancia, la misma velocidad, haciendo que choquen al mismo tiempo o salgan completamente al mismo tiempo, ya que el suministro está parejo en los dos. Dejamos de pulsar el interruptor y se regresan. Ya sabemos que este tiene mayor velocidad para compensar y que los dos toquen al mismo tiempo la pared, y ellos se comparten el suministro, haciendo que toquen al mismo tiempo la pared también. Y esto sería todo por la parte neumática y electroneumática de este programa. Pasaremos con el siguiente. Pasaremos con los siguientes dos programas llamados selección de cinta transportadora. Vamos a ir, los tenemos guardados como de 3 y de 4 respectivamente. En este caso ya conocemos los elementos. Tenemos nuestra cilindro de doble efecto, tenemos una válvula estranguladora, tenemos una válvula de 4.3 modificada con un accionamiento general con enclavamiento, tenemos una señal hidráulica, tenemos un tanque. ¿Y en qué consiste esto? Lo que se quiere hacer con esta práctica es controlar lo que es el flujo a la entrada del cilindro de doble efecto, en este caso, que quiere decir de izquierda a derecha. ¿Cómo se hace esto? Pues se hace usando lo que es nuestra válvula de estrangulamiento. Si tenemos la válvula abierta al 100%, pues va a la máxima capacidad que se puede. A la máxima capacidad que puede el cilindro de doble efecto, recibes el flujo 0.17. Pero nosotros podemos modificar las veces que queramos el valor de la válvula de estrangulamiento para que se vea reflejado en la velocidad del cilindro. En este caso puede ser un 5 y cambia la velocidad a 0.1 hasta que toque. Y la velocidad al momento del regreso, cuando empieza a fluir por el canal B, es la misma, ya que no hay una válvula de estrangulamiento que esté controlando el paso del flujo de la señal hidráulica. Volvemos podemos modificar las veces que queramos. En este caso al 5% está con una velocidad de 0.1, podemos ponerle el 1% o el 2%. Al 0.04%, ya ni siquiera llega al 0.1. Pasamos, pero siempre la velocidad de regreso, la velocidad de retorno del cilindro va a ser 0.27. Esto se usa, como ya lo mencioné, para una selección de material, haciendo uso de una banda transportadora y poco más. Tenemos que pasaremos a su forma electrohidráulica. En este caso está guardada como D4. Como podemos ver, tenemos exactamente los mismos elementos. Tenemos lo que es un cilindro de doble efecto, tenemos una válvula de estrangulamiento, una válvula de 4.3 configurada, modificada con un solenoide
un retorno, tenemos un suministrador de señal hidráulica, tenemos un tanque, y en nuestro sistema, en nuestra parte electrónica, tenemos una fuente de alimentación de 24 volts, tierra en 0 volts, un interruptor que es el que va a estar abriendo o cerrando el circuito, y un solenoide en el canal Y1 que es el que envía la señal producida de este sistema a este para que sea activada la válvula 4.3. En este caso, pues ya lo mencionamos, el objetivo de esto es controlar la cantidad de flujo que entra por el lado izquierdo del cilindro de doble efecto para modificar la velocidad al momento de la selección. ¿Funciona? Sí funciona. Tenemos el 0.04%, dejamos de pulsar, se regresa. Igual pues podemos estar modificando la velocidad de la válvula de estrangulamiento las veces que queramos para conseguir objetivos. Nosotros controlamos la velocidad del cilindro al momento de la salida, pero en el momento de la entrada, ya que no hay una válvula de estrangulamiento que podamos modificar para eso. Y básicamente consiste en esto: nosotros controlamos la velocidad de salida y así controlamos la selección en la banda transportadora. Muchas gracias. Pasaremos con el siguiente programa. Pasaremos a mostrar los dos últimos programas en su forma hidráulica y electrohidráulica, que es un sistema para una máquina de doblar, en este caso de 5. ¿Qué elementos tiene? Ya sabemos que conocemos el cilindro de doble efecto, tenemos dos válvulas de estrangulamiento, tenemos una válvula de 4.3 modificada con un accionamiento general con enclavamiento, tenemos lo que es una señal hidráulica, tenemos un tanque. ¿En qué consiste? En este caso, el movimiento para doblar tiene que ser controlado con las dos direcciones del cilindro de doble efecto. En este caso, se tiene que suministrar tanto el flujo por el canal por la entrada de la izquierda A en el cilindro de doble efecto, tanto por la entrada de la derecha B, tanto la entrada del cilindro como el regreso del cilindro. Y esto solo se puede hacer usando unas válvulas de estrangulamiento. En este caso corremos, ya conocemos cómo funciona esto. Recuerden que en el medio se mantiene en la posición en la que está en ese momento el cilindro, ya que es un estado neutral de no accionamiento. Si lo dejamos aquí, quedaría aquí. Pasaremos a regresarlo por completo y volvemos. Ok, pasaremos a empezar. Sabemos que la velocidad normal, cuando las válvulas de estrangulamiento no impiden el flujo, está en total abertura, es de 0.17 para la salida y 0.27 para la entrada. Pero en el caso de que nosotros tengamos la necesidad de modificar la velocidad del sistema del cilindro, la velocidad de salida o de entrada del sistema del cilindro, lo que tenemos que hacer es modificar los valores de la válvula de estrangulamiento. En este caso pondremos 5 y 2 y ejecutaremos. Tenemos una velocidad de 0.1 de salida del cilindro. Y tenemos una velocidad de entrada del cilindro de 0.07. Pero pues en nuestra cuestión podemos hacer lo que decíamos, dependiendo de la aplicación que vayamos a hacer, la velocidad que requeramos. Pues simple y sencillamente lo que hacemos es modificar tanto la válvula de estrangulamiento de la izquierda si queremos que la velocidad de salida del cilindro sea mayor, o modificamos la válvula de estranguladora de la derecha si queremos que el cilindro vaya en una velocidad menor al momento de la entrada. Salida es de izquierda a derecha, entrada es de derecha a izquierda. Funcionando. 0.01, 0.07. Recordemos que si las tenemos a su mayor capacidad es completamente betas, es 0.17, 0.21. Pasaremos con su forma electrónica. Vamos a abrir. De 6. Es el último programa de este. Ya conocemos, es exactamente el mismo sistema.
La única modificación que hacemos es pues modificar nuestra válvula 4.3 con un accionamiento de forma con un solenoide. En este caso, ya conocemos los solenoides, forman un campo magnético y interactúan con el otro solenoide en la parte de acá, en este caso en canal Y1, para que la señal emitida en este lado de nuestro sistema electrónico sea interpretada por el solenoide de acá y se haga el accionamiento general. Igual que en el anterior, pasamos a accionar, le damos a iniciar, pulsamos cerrando el circuito y haciendo que fluya la carga positiva y corre el sistema como debería. Ya sabemos que la velocidad general del sistema es 0.17. Dejamos de pulsar. La velocidad de regreso o de entrada es de 0.27. Y así con el sistema. Si queremos nosotros modificar la velocidad de entrada o de salida, pues simple y sencillamente cambiamos el grado de apertura, el porcentaje de apertura de nuestra válvula de estrangulamiento, tanto en la izquierda como en la derecha, para la entrada y la salida del cilindro. Pasaremos 0.01 de velocidad, modificando la válvula de la izquierda a 5 grados, y 0.07 de velocidad, modificado la válvula de estrangulamiento de la derecha para modificar la velocidad de entrada del cilindro. Volvemos. Y así mismo. Y sería todo por esta serie de tutoriales. Muchas gracias por verlos. Pasaremos a continuación a mostrar el procedimiento, cómo se hacen esta serie de programas. Muchas gracias. Adiós.